Moncloa ha mantenido hoy su tendencia de los últimos tiempos a subir los impuestos. Pero esta vez, quienes van a sufrir la pulsión recaudatoria del gobierno no van a ser quienes más tienen, sino quienes menos cobran. Aproximadamente un 20% de las personas que reciben el salario mínimo interprofesional tendrán que hacer la declaración de la renta y, como consecuencia, una parte de esa subida se la va a llevar Hacienda. Esta decisión la ha tomado el sector PSOE del Gobierno y lo ha hecho en contra del criterio del sector Sumar de ese mismo Gobierno. Pero además, los dos sectores han decidido que esa tensión entre ambos quedara de manifiesto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Es cierto que esta no es la primera vez que esa comparecencia de los martes se convierte en un espectáculo, pero lo ocurrido hoy será recordado como un evento especial. A partir del siglo XVIII se hicieron muy populares en España unas obras teatrales de contenido burlesco, costumbrista, en las que siempre pasaban cosas divertidas. Fueron bautizadas como sainetes. En la actualidad, determinados acontecimientos políticos nos lo recuerdan. La rueda de prensa de hoy en Moncloa es uno de ellos. La ministra portavoz del sector PSOE y la vicepresidenta segunda del sector Sumar han protagonizado un entretenido sainete en el que dos representantes del mismo gobierno se enfrentan delante de los periodistas, de las cámaras y con la televisión en directo. Yolanda Díaz comparecía feliz y complacida para anunciar una nueva subida del salario mínimo interprofesional. Ha sido de manera singular la reforma laboral, pero de manera singular el salario mínimo interprofesional el que está permitiendo el crecimiento robusto que hoy tiene España. Me van a permitir que les diga que a España le sienta bien subir el salario mínimo interprofesional, le sienta muy bien. Yolanda Díaz presentaba así de feliz la subida del salario mínimo pactada con los sindicatos, sin los empresarios y con el acuerdo del sector PSOE del Gobierno. Lo que Yolanda Díaz dice que el sector PSOE del Gobierno no le había comunicado es que algunos de los trabajadores que cobran ese salario mínimo tendrán que pagar el impuesto de la renta. Y es significativo que eso sea así, porque el Ministerio de Hacienda sí había informado a los medios de comunicación antes de esa rueda de prensa. El dato es importante porque se calcula que 500.000 de trabajadores, 500.000, un 20% del total, tendrán algún tipo de retención tributaria al cobrar esa subida de sueldo. Afectará sobre todo a los solteros sin hijos, es decir, que una parte de lo que les van a subir en el sueldo se lo va a llevar Hacienda. Dos ministras del mismo Gobierno diciendo una cosa y su contraria en una comparecencia conjunta. Llegaban juntas, se sentaban codo con codo, pero nada más empezar las preguntas quedaba en evidencia que no podía haber más distancia. A la vicepresidenta Yolanda Díaz. En el fondo, que la justicia fiscal empieza por arriba.